Life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. ¿Qué tal, gente? Los saluda Ronin y el día de hoy vamos a hablar de la evolución del Jiu-Jitsu en las MMA. Este nuevo estilo que están trayendo estos peleadores brasileros, mexicanos, latinos y tal vez por ahí un español. Un estilo bastante peculiar que es bastante fuera de lo común, vamos a decirlo, y ya te voy a explicar. ¿Y por qué razón hablas de Diego López si perdió la pelea? Se preguntarán muchos. Porque Diego López demostró ese estilo bastante interesante que lo tiene, por ejemplo, Chito Vera, que lo tiene, por ejemplo, Yair Rodríguez, que lo tiene, por ejemplo, Brandon Moreno, Gilbert Burns. Sí, muchos de ellos perdieron su pelea, sí, muchos de ellos no son campeones, algunos sí. Pero aquí están iniciando o incursionando en este nuevo estilo que tal vez en unos años pueda ser muy interesante y muy efectivo. ¿En qué consiste este estilo? Tal vez te preguntes, ¿qué es este estilo del que tanto hablas? Normalmente quien está por debajo es quien se protege o quien intenta estrangular, mientras que quien está por arriba golpea con el ground and pound. Pero ahora, quien está por debajo intenta generar más daño, no solo golpear para marcar puntos y molestar, sino generar más daño y buscar posiciones por debajo para molestar con el ground and pound. Es un estilo que estoy viendo reciente sobre todo, y tú dirás, no, hay otros ejemplos, pero este estilo lo están perfeccionando poco a poco estos peleadores latinos. Y aquí, por ejemplo, te voy a contar el contexto para que entiendas por qué razón este estilo es tan peculiar. Lo normal es que las bases de las artes marciales mixtas, si tú le preguntas a un maestro hace 5 años y si golpeó desde abajo, te va a decir, ¿estás loco? El de arriba siempre va a golpear más fuerte porque tiene el efecto de la gravedad. Así que tú preocúpate por defenderte, por levantarte y por someter a tu rival y no por estarlo golpeando. Y sí, lo normal, y para que ustedes vean, hace años cuando inició este deporte, las MMA, recordemos, los Gracie dominaban con el Jiu-Jitsu, después llegaron los luchadores derribando, pero también aprendiendo con ground and pound, pero lo intimidaban o se sentían un poco de temor contra la gente que venía al Jiu-Jitsu, ya que podían ser sometidos. Luego llegaron los de Sambo y evolucionaron, aprendiendo, y para que tú veas por qué razón el Sambo sobre todo es tan efectivo, porque primero, un luchador tener la habilidad de derribar y evitar ser derribado. Después, ellos en vez de aprender, por ejemplo, tantas sumisiones, tantos pases de guardia, lo que aprendieron fue a dar a ground pound, o sea, a golpear a ras de lona cuando ellos estén por encima mientras defendían las sumisiones. Entonces se convirtió en un estilo letal. Y después esos luchadores dijeron, no solo queremos eso, queremos agregarle otra cosa, pasar la guardia de quien está por debajo y también someterlo y también finalizarlo. Entonces estos luchadores, estos grapplers que tenían la habilidad de derribar o tenían una mejor habilidad de derribar sobre gente que tenía mejor habilidad para someter o defenderse desde abajo, eran mucho mejor en las MMA. Por esa razón nace la frase de si el Sambo fuera fácil se llamaría Jiu-Jitsu, y tantas frases en las MMA. ¿Qué es lo que pasó? Este nuevo estilo, y les conté toda esa historia del Sambo porque hace años también la lucha solo la lucha como tal no era tan letal. Después llegaron estos peleadores y sé que Chael Sonnen lo hacía, sé que Jon Jones lo hacía, sé que Khabib no trajo este estilo, pero lo digo el Sambo porque son quienes más recuerdan o quienes más representan este estilo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Jon Jones, Chael Sonnen, todos ellos poco a poco fueron incursionando con este nuevo estilo, es decir, derribo con mi lucha, uso el ground pound, aprendo una buena defensa anti-sumisión para no ser sometido, estando en la guardia, paso guardia y busco finalizar. ¿Ok? Ese nuevo estilo comenzó poco a poco, fue evolucionando hasta llegar a la perfección, se puede decir, entre Jon Jones, entre Khabib, entre muchos grapplers que tenían este estilo. Ahora están haciendo un nuevo estilo muy interesante. ¿En qué consiste este estilo y por qué razón resulta también el golpear desde abajo? ¿Qué es lo que pasa? Ellos lo que hacen, muy interesante de verdad, me encantó, es buscar una guardia alta. ¿Qué es una guardia alta? No normal, una guardia de Jiu-Jitsu, cuando tú estás por debajo, es enlazar tus pies a la altura de los riñones de tu rival. ¿Qué es lo que hacen ellos? Enlazan sus pies a la altura del plexo solar de su rival, extienden su cadera, y aquí les voy a mostrar imágenes, y de ahí, como un acordeón, cogen, se estiran para que su rival o los golpes de sus rivales lleguen a golpear el pecho y se recogen para golpear ellos con el codo o con la mano. Y tú dirás, no, pero igual llegarían. Eso no llega a los golpes. Eso es increíble. Mira, cuando tú estás en la guardia de tu rival, si se estira de esa manera, no llegan los golpes. No comprendí hasta
hasta hacer MMA. Yo vengo del kickboxing, hice mi transición a MMA. Y yo decía, es fácil, derribo, golpeo y ya está. Cuando hice MMA por primera vez y mi profesor especialista en Jiu-Jitsu me hacía eso, él que mide 1.60, 1.65, yo que mido 1.74 con los brazos bastante largos, no le llegaba a conectar un golpe en la guardia. No podía, no llegaba. Y ahí es donde me explicó este tipo de guardia, bastante interesante sobre todo. Porque lo que hace es que parece, y cuando tú no entrenas esto, o cuando tú ves desde lejos esto, es muy fácil golpear a alguien cuando estás por arriba. Dices, solo le pego y ya está, ¿cierto? Pero no, en serio, cuando se estiran no llegas. Y ese estilo lo están improvisando porque el juego de ellos es tan complejo como en su momento, o en su momento lo es actualmente, la lucha con el ground and pound. ¿Qué es lo que hacen ellos? Te amenazan con el golpeo. Si tú me vas a golpear, golpéame, pero vas a golpearme por el pecho. Yo te voy a golpear con el codo. Y si tú intentas defenderte o cubrirte porque ya te comienzan a hacer daño, porque son totalmente agresivos, como le pasó a Gilbert Burns, que en cierto punto, y por esa razón hice un video de Gilbert Burns, que es un salvaje, que no le importaba que alguien como Khamzat Chimaev lo golpeara unos cuantos golpes, con tal de golpearlo él también y obligarlo a cerrar la guardia o a cubrirse y de ahí a buscar sumisiones, como le pasó a Yair el Pantera Rodríguez. Acuérdense cuando estaba por debajo de Joe Emmett cómo lo sometió. Y este ejemplo de Diego López, sé que perdió la pelea, pero dio bastantes ejemplos y por esa razón tomo a Diego López ahorita como el ejemplo de la evolución de las MMA, del Jiu-Jitsu en las MMA. Porque cómo lo hacía, cuando estiraba la cadera, cuando golpeaba y buscaba ese triángulo y transicionaba a la palanca de brazo y así mismo seguía con ese estilo tan letal, tan bueno. Y alguien, un prospecto invicto que no tenía rival hasta el momento porque a todos destrozaba, fue tan complejo, en serio. ¿Y por qué razón? O sea, ¿cómo es este Jiu-Jitsu? ¿Cómo funciona? Al estirar de esa manera, tú evitas que recibas tanto golpe. Y sé que la lógica te dice, ¿sabes qué? La gravedad y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Ellos se colocan de lado, entonces golpean solo con la fuerza del tríceps y del hombro. Y al dejarte en una posición tan incómoda, solo tú tienes la fuerza del tríceps y del hombro también. ¿Y qué es lo que pasa? Tú tienes que defenderte de las sumisiones. Entonces ellos van progresando, mientras que te van buscando la sumisión. Entonces tienes dos opciones: o levantarte y buscar la pelea de pie, anular la lucha en otras palabras, o seguir insistiendo y arriesgarte que te sometan y recibir una gran cantidad de daño con los codos y con los golpes que vienen en forma de martillo desde abajo. Entonces ellos se estiran de una manera vertical apoyándose sobre su hombro y de esa manera golpean con martillo tus golpes. Al estirarse le golpeas en la que es la parte del pecho, en lo que es el hombro, y es un estilo nuevo que estoy viendo. ¿Y por qué razón digo que es un estilo que en unos años puede surgir con un estilo muy interesante? Porque en su momento el sambo, este estilo del sambo me refiero, sé que Khabib no lo trajo, era muy verde y era muy fácil someter a alguien desde abajo. Ahora hay cosas como cruzar los brazos, golpear poco a poco, cambiar posiciones para evitar ser sometido, y todo eso ahora hace que tengamos una lucha con ground and pound tan letal que a mucha gente que son cinturones negros en Jiu-Jitsu simplemente se los pasan por encima, como se pueden ver. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con este nuevo estilo muy interesante que está iniciando, dejando la tradición o lo común en las MMA por buscar sobre todo algo nuevo, algo innovador? Porque ¿qué pasa? En Jiu-Jitsu normalmente tú no puedes hacer eso que están haciendo estos chicos porque te pasan a guardia o simplemente te defienden la sumisión. Pero aquí con el ground and pound, con el golpeo, tú estando por debajo, y sé que creo que el término ground and pound lo estoy empleando mal porque ground and pound es, también influye, o la palabra dice peso, y sería más quien está por arriba, pero digo ground and pound porque estás en el suelo. Pero volviendo al tema, de verdad, estos tipos están innovando Jiu-Jitsu y están recién dando las bases. Y quién sabe aquí, en unos años, puedan que salgan buenos peleadores que perfeccionen estas bases y ya sea un nuevo estilo y ya alguien le dé contra a esa lucha tan letal, a ese sambo, y nazca un nuevo estilo que predomine o sea tan dominante en las MMA. Ese es el video de hoy, gente. Espero que les haya gustado. Me dejan su opinión en los comentarios. Quería hablar de este estilo de Diego López, como les dije. Sé que perdió la pelea, pero bueno, realmente me gustó mucho ese estilo. Voy a igual a dejar aquí unos cuantos clips. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like, coméntenme qué le opinan de este video. Y pues bueno, nos vemos en otra ocasión.